estemos todos reunidos para esta charla y para esta feria, la primera que estamos haciendo acá en la biblioteca. Lo primero que les quiero decir es que esta biblioteca me es muy querida, he sido miembro alguna vez de la comisión directiva y la biblioteca tiene, como todos sabemos, muchos libros, estamos rodeados de libros y se habrán dado cuenta que los libros tienen una particularidad y es que uno no puede, a pesar de que en la época ya estamos como cada vez más alejados de los libros, uno no los puede tirar. Los libros tienen algo que es como sagrado, ¿no? Como si estuviéramos con el espíritu de los que lo escribieron, rodeados de esos espíritus. Y yo quisiera empezar esta charla con ese sentimiento, con ese importante valor de lo sagrado que de alguna manera en la vida lo hemos perdido, para iniciar la charla. Porque mi charla probablemente podría llegar a tocar temas que les resulten a algunos difíciles de asumir o de reconocer, porque bueno, ya lo van a ver, de algún modo va a contramano de lo que es la cultura actual. Y a veces uno siente cierta suspicacia o ciertos resquemores a hablar de determinadas cosas. Yo quiero que esto sea una charla y no una conferencia, que podamos dialogar. Yo lo voy a hacer con absoluto respeto, no quiero dañar las creencias, la fe de nadie. Si bien voy a tener que tocar algunos temas que son, como les decía, un poco complicados. Por eso pido encarecidamente a este lugar, a esta biblioteca, que se entienda que hay desde mi lugar por lo menos, trato todos estos temas con un sentimiento de sagrado y no con intenciones de lastimar a nadie. Dicho lo cual, me voy a presentar. Mi nombre es Pablo Betés, soy vecino de este barrio desde hace más de 20 años. Soy mentor, traductor, editor, he hecho toda la carrera del libro completa. He trabajado en librerías, en editoriales y en el último tiempo me he volcado a las plantas. Y en las plantas he descubierto cosas que me han llamado muchísimo la atención y eso es lo que quisiera compartir hoy con todos ustedes. Hablaba a propósito justamente del descubrimiento, porque nosotros vivimos en un continente que ha sido supuestamente descubierto por Cristóbal Colón en 1492 y yo tengo claramente la sensación de que Colón no descubrió América, sino que la inició lo que sería un encubrimiento de América, porque muchas de las cosas de las que vamos a hablar tienen que ver con lo que Occidente, lo que Colón y lo que vino después no han podido reconocer, no han podido encontrar, entre otras cuestiones porque, podría decirlo así, una tierra no se descubre, una tierra se revela, se nos revela a todos nosotros. Cuando yo tengo acá varios amigos huerteros, compañeros del PRODA, con los que estamos en contacto con las plantas todos los días y entendemos que esa relación es realmente con otra fuerza que no es la nuestra, que no depende de nuestra voluntad, que tenemos que de alguna manera entender cómo funciona y no simplemente avanzar con una mentalidad de dominación y de reproducción y de olvido de lo que es esa tierra. Estamos en un momento en donde la civilización, la cultura occidental está haciendo agua por todos lados. Hace agua en el sistema educativo, hace agua en la justicia, en la política, en la alimentación, en lo que es la salud, el sistema de salud. Si uno se fija un poco, no hay en esta cultura, en esta civilización, nada que escape a esta crisis, que además es muy vieja, hace tiempo que está en crisis. En el caso puntual de lo que es la salud, lo que es el sistema de salud tradicional, científico, occidental,
bueno, acá mismo en Neuquén lo sabemos, la situación crítica en la que se encuentra, y nos hemos acostumbrado a vivir generalmente enfermos. Entonces, una de las cosas que yo quiero plantear en esta charla es que hay maneras de vivir que no son a través de la enfermedad, no es estando yendo todo el tiempo al médico y tomando todo el tiempo una medicación que, lejos de curarnos, lo que hace es mantenernos en ese estado de enfermedad y muchas veces agravándolo. Como bien sabemos, tomamos una pastilla supuestamente mágica para curarnos de algo y capaz que de eso ya no tenemos más ese síntoma, pero nos empieza a generar problemas por otros lados. Los medicamentos no curan. Uno va por un problema de hipertensión al médico y el médico nos receta una pastilla que tenemos que tomar de por vida. Las plantas regeneran y nos permiten curarnos. O sea, podemos dejar en algún momento de tomar esa medicación. La planta que está acá delante de nosotros es una planta americana, es el tabaco, es una planta maestra muy importante. Lo digo como ex fumador. Esto no es un cigarrillo, es una planta que ha sido en América y sigue siendo hasta el día de hoy fundamental, lo reitero, para los pueblos originarios de toda América, desde Canadá hasta el sur de la Argentina. La voy a sacar ahora, para que no moleste más acá en la visión. Bien, les decía entonces que voy a tocar algunos temas delicados, uno puntualmente, que es, voy a empezar por ahí, que es el tema de la religión. Porque detrás de los problemas que tenemos con la medicina tradicional hay cuestiones que son de orden religioso. ¿Por qué digo esto? Porque la conquista de América no permitió, y no permite hasta el día de hoy, que haya más que una sola voz, una sola medicina, una sola escuela, una sola religión. Dando por ahí la Constitución Argentina, en el artículo 2 de la Constitución Argentina se dice que la religión oficial de este país es la religión católica, apostólica romana. Y en el artículo, creo que es el 25, y esto tiene que ver un poco con las problemáticas que hay no solamente con los mapuches, sino con todos los pueblos originarios argentinos. El artículo 25 dice que en Argentina se va a favorecer, propiciar la inmigración europea. Entonces, no es que quiera salir en defensa de, por ejemplo, Benetton, ¿no? Para nombrar una gran estancia europea, no es que lo defienda, sino simplemente que él está, esa familia, está encuadrado dentro de lo que es la Constitución Argentina. La Constitución Argentina no favorece a los pueblos originarios y no favorece tampoco las religiones o los cultos de los pueblos originarios. Por el contrario, los niega desde la Constitución. Y es un problema muy grande porque los planteos que yo voy a hacer hoy perfectamente podrían convivir con la medicina tradicional. Sin embargo, esto no es posible. La medicina tradicional, hay experiencias que se están haciendo de hospitales con pueblos originarios. Acá hay un libro que tiene la biblioteca. Salud Pública y Pueblos Indígenas en Argentina, que retrata un poco la situación en la que se encuentran estos pueblos, que tienen, desde antes de la llegada de Colón y los españoles, tenían y siguen teniendo una práctica médica apoyada en las plantas, no en los medicamentos ni en los laboratorios. Y sin embargo, las experiencias de hospitales interculturales han sido un fracaso, porque la medicina científica tradicional es la que de alguna manera se coloca como en los verdaderos conocedores de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que está permitido y lo que no está permitido. Lo que es científico está muy bien y lo otro son prácticas vulgares, ¿no? Entonces, de algún modo eso no permite que uno pueda curarse
o mantenerse sano, que esa es un poco la propuesta de esta charla, recuperar la salud y mantenerse sano a través de un consumo cotidiano de determinadas plantas. Hay sobre esta mesa mucha bibliografía, la gran parte de esta bibliografía pertenece a esta biblioteca, hay otros libros que son míos, todos tienen que ver con las plantas y con los pueblos originarios, porque da la casualidad, digamos, que son estos pueblos los que nos pueden enseñar a nosotros, que no conocemos mucho del tema, qué plantas usar. Por ejemplo, hay una que todos conocemos, o todos los huerteros por ahora conocemos, que es el chantén. Es una planta originaria de este lugar y ha sido utilizada por el pueblo mapuche para toda una serie de dolencias estomacales y demás que normalmente deberíamos poder tener acceso a este tipo de plantas, conocerlas en las escuelas, en las universidades, cosa que no ocurre. Mi hijo, que no sé por dónde anda, que no está todavía, está estudiando agronomía y además de que no se acerca nunca a la tierra, nunca trabajaron la tierra, nunca, ven células, tiene 3 tipos de química, tiene matemáticas, pero este tipo de plantas que son tan importantes, porque con 10 plantas o 15 plantas uno cubre la gran mayoría de dolencias que podemos tener. Y hay otras plantas que son más precisas, pero que, vuelvo al tema religioso, están prohibidas o semi-prohibidas, que curan dolencias tales como el cáncer, las adicciones a las drogas, tales como la cocaína, ayudan a corregir o a mejorar el estado de salud de los que tienen, por ejemplo, SIDA. Y sin embargo, lo que ayer estaba mirando en la televisión, lo que impera es la ciencia, ¿no? Cáncer de mama, hablaban ayer, quimioterapia, ¿cómo? El negocio que hay El detrás de la negocio, ciencia. exactamente, el negocio que hay detrás de la ciencia. Entonces hay una prohibición que tiene un origen religioso y un resultado que es el del negocio. Las farmacias, yo tengo 51 años, en los últimos 20 años he visto explotar como un shopping de remedios, ¿no? Abiertas las 24 horas, mezclados remedios con perfumes y cosas para bebés, y muchísima gente que uno ve que va a comprar y a automedicarse. Y la publicidad, ¿no?, de los fármacos, de laboratorios, en todos los programas de televisión, antigripales, analgésicos. Yo no veo mucha televisión, pero cuando veo, me llaman la atención las publicidades que son antigripales, analgésicos, diferentes dolores de espalda, pero es siempre laboratorio. Sí, Bombardeo constante. De hecho, vos sabés que cuando estaba promocionando esta charla en un kiosco, ahí muy cerca de casa, la kiosquera me decía que el Actron se vende más que los caramelos. Claro. La gente va y compra, sí, y toma por cualquier cosa, un dolorcito que tiene, está. ¿No? Exactamente. Entonces, y acá les voy a presentar esta planta que ustedes ya seguramente conocen, que es para mi gusto, mal llamado cannabis medicinal. Es una manera, digamos, de nuevo, de evitar prohibiciones, porque la palabra real, la planta, es la marihuana, y lo de medicinal es absurdo. No hay otra marihuana que la marihuana. El uso medicinal es lo que la ciencia y una religión que prohíbe, por ejemplo, la fiesta o la diversión o el compartir, simplemente, la condena. Esta planta, nosotros que cultivamos plantas, no puede estar prohibida porque no debería haber ninguna planta prohibida. La tierra nos da todas las plantas. ¿Cómo puede haber una prohibida? Lo que los prohíbe, obviamente, son los laboratorios, porque esta planta cura tantas cosas, tantas dolencias, que se quedan... Que no iríamos a comprar nada. ¿No? La mitad de la farmacia queda vacía. Vamos a estudiar la planta entonces. Exactamente. Acá hay Yo soy yuyera. recién llegado a esta biblioteca, una manera de cultivar cannabis o Aloe marihuana. vera, tomo, me la pongo por todo. Es algo que yo de alguna manera me permito
proponer acá a mis amigos huerteros y a todas las personas que es un acto de desobediencia civil, porque en la Argentina no está legislado el autocultivo. Eso nos condena a depender todo el tiempo de otras personas y tener que comprar. O sea, tengo una dolencia, quiero tomar aceite de cannabis y tengo que comprárselo ahora a un laboratorio, ¿no? Entonces, yo he fumado marihuana desde muy joven y he fumado tabaco, o sea, cigarrillos, también desde muy joven. Y la verdad es que si uno compara el bien y el mal de estos dos tipos de cigarrillos, claramente el cigarrillo industrial es muchísimo más nocivo que esta planta, que no lo es. Que para mí ha sido, aún fumándola y aún fumándola con amigos, eso para mí era una forma de medicina. Eso era lo que a mí de alguna manera me curaba, me mantenía, más que curado, me mantenía sano. Yo no tengo medicina prepaga, me mantengo sano con una dieta que no es muy estricta, pero que es una dieta al fin, y con plantas, muchas plantas. Esto es posible no solamente para mí, lo ha sido también para mis hijos, y lo ha sido para personas que tenían, por ejemplo, una dolencia terrible, que eran una persona muy allegada, unas tremendas crisis de migraña, que no se iban con nada. Y esta persona fue al hospital, iba regularmente al hospital, porque pasaba 3 o 4 días tirada en la cama, con todo cerrado, no podía comer, con vómitos, y finalmente iba al hospital, la internaban, le daban algún tipo de droga, que la sacaba de ahí, y un mes más tarde volvía a recaer. Una vez un médico le dijo, esto es muy grave lo que tenés, vas a tener, perdón por dar la espalda, vas a tener que consultar a un especialista, a un neurólogo, van a hacerte una serie de exámenes y demás. Y de una manera, digamos, poco prevista, surgió la posibilidad de probar una medicina americana que no está permitida supuestamente, que es un cactus. Primero fue una liana, Lo primero que tomó esta persona fue una planta que es esta, se llama ayahuasca. En realidad no es una liana, es lo que en la selva se llama un bejuco, no es una liana porque la liana va de arriba para abajo, el bejuco va de abajo para arriba, ¿no? Es una planta que se usa en toda el Amazonas. El Amazonas es la farmacia más grande del mundo. Es impresionante la cantidad de fármacos que hay, de plantas medicinales. Y lo increíble es que es una combinación de 2 plantas, la ayahuasca y otra planta que se llama chacruna. Lo increíble es que muchísimos pueblos de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Brasil, conocen esta planta. Pueblos que están en el medio de la selva y que no tienen contacto entre sí, conocen las bondades de esta planta, la usan desde hace miles de años. Con esta planta uno se cura, por ejemplo, de las adicciones. No se cura de la adicción del tabaco, del cigarrillo, pero sí de una adicción fuerte, como puede ser la de la cocaína. Esta planta, la ayahuasca, es una planta maestra. Hay otro libro acá, que es Las plantas sagradas. Este es un libro mío, pero lo pueden tomar nota, se puede comprar acá en la librería Jenny, en el Jumbo. Es una de las plantas sagradas que hay. La otra, muy sagrada, es el tabaco, muy antigua. Y el cactus que se llama huachuma, o San Pedro, también se lo conoce así, que está en los Andes, está en Perú, en Bolivia y en Argentina. Esta planta es la que terminó curando a esta persona de los tremendos dolores que tenía de cabeza. Nunca más volvió a tener estos ataques, nunca más tuvo que internarse. A lo sumo, cada tanto tiene que tomar un migral, pero ya no es lo mismo que lo que tenía antes. Y sin embargo, estas plantas, para llegar a la Argentina, tienen que venir de manera clandestina. ¿Por qué? Porque el Estado argentino, que tiene, como ya les dije, el artículo 2, marca una prohibición, no permite que estas prácticas milenarias precolombinas persistan, continúen y se expandan. El tema de las
plantas maestras es muy amplio y es muy importante conocerlo. Yo quiero hacer hincapié en este punto, me siento deudor de alguna manera con estas plantas y un agradecido, y por eso quería contar estas experiencias que hemos tenido, porque circula una información falsa de que estas son drogas, que hay que condenarlas, que hay que evitarlas, y son medicina. Y quiero contarles además cómo llegan, cómo es, conocemos la práctica de la ciencia, cómo hace un curandero en América para conocer una planta. Un curandero, voy a contarles una anécdota de un curandero peruano que vino a la Argentina a dar estas medicinas. Y le ofrecieron que podríamos hacerlo acá mismo también, un mate. Entonces empezó a tomar mate. Este curandero tomó 1, 2, 3 mates y decidió, porque ese es su trabajo, cuando volvió a Perú, comprar 15 kilos de yerba. Se llevó los 15 kilos de yerba y empezó a dietar el mate. ¿Qué quiere decir dietarlo? Quiere decir restricciones en la comida, es decir, comía solamente algunas cosas, como por ejemplo pescado, plátano, arroz, nada de sal, nada de azúcar, durante periodos prolongados para mantener como una neutralidad en el cuerpo. Y después el mate lo empezó a tomar y a utilizar de todas las maneras que para él eran posibles. Como nosotros, pero también lo fumó, también lo usó como rapé. El rapé se vuelve un polvito, lo machacó completamente y lo aspiró por la nariz. Él lo tomó como infusión, ¿no es cierto? Todas las posibilidades que se hacen en la selva con estas plantas durante meses, para ver cuáles eran los efectos en el cuerpo, en su propio cuerpo. Y a partir de ahí conoció algo del mate. Resulta que cuando uno está dietando una planta durante un tiempo prolongado, de pronto sucede algo inesperado, que es que la planta aparece. O sea, aparece al que la está utilizando lo que en la selva se conoce y también en la sierra como el espíritu de la planta. El espíritu de la planta interactúa con la persona, con el plantero, y se forma una unidad entre el plantero y la planta. Esa es la utilización, por eso el curandero sabe cómo utilizarla. No es que es un chanta, como se dice, bueno, gente chanta hay en todos los órganos, ¿no? Digamos, un buen curandero conoce tan bien esa planta, se siente tan cercano, que esa planta le va indicando cuál es la dosis, cuál es la dolencia, qué es lo que tiene una persona y cómo puede no solamente curarse, sino regenerarse al punto de volver a estar sano, ¿no es cierto? Lógicamente, yo, por mucha ortiga que tomo, es poco probable que me crezca el pelo. No pierdo las esperanzas. Pero es poco probable. O sea, lo que uno ya, las cicatrices, los males que ha heredado y demás de unas malas prácticas, no es seguro que una planta los pueda regenerar. Pero sí, una vez que uno ha logrado estabilizar la salud a través de las plantas y de otro aspecto fundamental, que es la alimentación, que es lo que en realidad más nos enferma, porque somos lo que comemos. Y si tenemos cáncer, por ejemplo, es porque tenemos gravísimos problemas en la alimentación. Estamos comiendo mal. Comemos mal todos. Todos comemos mal porque no podemos producir nuestra propia comida, y aún produciéndola, nos damos cuenta, los huerteros por ejemplo, que los tomates que nosotros producimos no son ya los tomates que eran hace 40 años atrás o 60 años atrás, donde uno no podía acercarse a las plantas de tomate del olor que tenía. Esto hoy se perdió, las semillas están cada vez más débiles, Monsanto, etcétera, todo lo que ya conocemos. Entonces, aún teniendo nuestras propias plantas, ya no comemos comida de buena calidad.
Para peor, en la Argentina tenemos como una especie de maldición, la maldición de la vaca y la maldición del trigo. Comemos carne y pan casi en exclusividad. Los países, el resto de los países, digamos Chile, Bolivia, Perú y para arriba, Colombia, tienen una variedad de pescados y de verduras que a nosotros y frutas nos maravillarían si nos gustaran. Pero estamos acostumbrados a comer pan y carne, digamos, y papa. Queso también puede ser, ¿eh? Queso. Queso, Parte de la vaca. el típico queso y pan. Y un salamín y ya está. Sí, sí. Para las personas que tienen alguna dolencia, yo creo que hay, estoy seguro que hay maneras de curarse. Segurísimo. La primera medida que creo que uno debe tomar es preguntarse lo siguiente. ¿Quién es, en primera y última instancia, responsable de mi propio cuerpo? ¿A quién voy a responsabilizar? Si el responsable es un curandero o un médico, el resultado va a ser uno. Si el responsable de ese cuerpo voy a ser yo mismo, el resultado va a ser otro. No hay dos cuerpos iguales y no hay mejor persona para conocer el propio cuerpo que cada uno de nosotros. Para eso hay que estudiarse, ¿no? San Ignacio de Loyola, el que fundó la Orden de los Jesuitas, cuando era una persona muy rica y abandonó todo para fundar su orden, y empezó a hacer referencia a una expresión que me encantó cuando lo leí, que es su hermano cuerpo. Dice, mi hermano cuerpo esto, mi hermano cuerpo lo otro. Me pareció muy atinado este modo de relacionarse con el cuerpo, porque parecería que tenemos algo, ¿no? Ese cuerpo con el que tenemos poca relación, digamos, nos enoja porque nos duele o porque nos molesta esto, porque en realidad tenemos que hacer tal cosa y no le damos mucha bolilla. Considerarlo como un hermano que no puede hablar, pero que se manifiesta, entre otras cosas, a través de la alegría y a través del dolor, es una manera ya de considerar las cuestiones de distinto modo que ir a ver a un médico porque nos duele algo. A mí me duele algo, yo tengo que pensar, a ver, ¿qué estuve comiendo? ¿Cómo estuve durmiendo? ¿Cómo fui al baño? ¿Cómo me hidraté? ¿Qué hice yo con mi hermano cuerpo? ¿Por qué lados lo estuve pasando? ¿No? ¿Qué situación de estrés Exactamente. me lo produjo? Tal vez una combinación a mi criterio. Sí, De exactamente. cómo vivimos socialmente y cómo nos alimentamos. Tal cual. Como Tal cual. Y los efectos, explosivo, claro. y los efectos Las emociones que tienen mucho también. que tienen sobre la familia. Una cosa que me pasó hace muchos años con mi hijo mayor, que tenía meses, 5 o 6 meses, con su mamá teníamos en ese momento muchas discusiones. Y en algunos momentos esas discusiones levantaron mucho el tono. Y resulta que me di cuenta que mi hijo a los 2 días hacía una otitis, ¿no? Entonces, uno también genera enfermedades y así como las genera, también las puede curar. Puede curar a las personas cercanas atendiendo, ¿no? Prestando atención. Esto lo que nos obliga para estar sanos es a prestar atención y a darnos cuenta que la salud no es algo que se adquiere de una vez para siempre, es un trabajo cotidiano, de todos los días. Todos los días uno tiene que recordar qué es lo que está consumiendo, ¿no? Un plantero una vez dijo una frase que en realidad que es de los pueblos originarios, es que hay 2 cosas, solamente 2 cosas que hay que saber en esta vida. Una cosa, qué comer, y otra cosa que hay que saber es que no nos coman. ¿No? A nosotros es difícil que nos coma un bicho grande, menos en la ciudad, pero nos pueden comer bichitos muy chiquititos, ¿no? Parásitos. Y ese tipo de bichitos nos puede terminar generando enfermedades terminales. Entonces, hay con las plantas prácticas para eliminar a esos parásitos. Con este tipo de conducta llamado dietado. Es decir, todos los días tomo 1 litro de altamisa, por ejemplo. Durante 2 lunas, 2 meses. Y al cabo de esos 2 meses ya